El cielo nocturno de Trivian estaba cubierto por un manto de estrellas titilantes, pero no era la belleza del firmamento lo que llamaba la atención, sino la manera en que las naves alienígenas descendían entre destellos metálicos, como depredadores silenciosos que buscaban algo que todavía no conocían. La arena del planeta brillaba tenuemente bajo la luz de las lunas, creando sombras que se estiraban como brazos hambrientos. Entre estas sombras, un saco gris descansaba olvidado sobre la tierra caliente, sacudido de vez en cuando por el viento abrasador que arrastraba finas partículas cristalinas. Un llanto suave y quebrado se filtraba del saco. Al principio era casi imperceptible, mezclándose con el silbido del viento, pero luego se convirtió en un murmullo claro y sorprendentemente humano. «Papá». Martín había recorrido muchas zonas desoladas en su vida, pero nunca había escuchado algo que lo hiciera detenerse de esa manera. Sus instintos le ordenaban seguir adelante, ignorar el sonido y mantenerse alejado del peligro, pero había algo en aquel llanto que lo llamó más fuerte que cualquier advertencia. Sus pasos resonaban sobre la arena mientras se acercaba al saco, la respiración acelerada por la expectativa y un miedo que no sabía cómo nombrar. Al tocar el saco, sintió un peso más ligero del que esperaba. Al abrirlo con cuidado, encontró a un bebé alienígena de piel violeta, diminuto y frágil, con ojos dorados que reflejaban la luz de las lunas como dos gemas vivientes. Sus dedos eran finos y delicados, pero cuando el bebé levantó la mano hacia él, Martín sintió una energía que le recorrió el cuerpo, una sensación de conexión inmediata, como si aquel ser supiera que él era la única persona que podía salvarlo. El llanto cesó por un instante, y el bebé lo miró fijamente, murmurando de nuevo, «Papá». Martín tragó saliva. Esa palabra, cargada de inocencia y esperanza, le atravesó el corazón de una manera que no podía ignorar. No había tiempo para razonar, ni para analizar cómo un ser tan pequeño había sido dejado a su suerte. Debía actuar. De repente, un ruido metálico resonó a lo lejos. Martín levantó la vista y vio sombras que se movían rápidamente entre las dunas. Drones de caza alienígenas habían detectado al bebé y no tardarían en acercarse. La adrenalina se apoderó de él. Sin pensarlo, tomó al niño en brazos, ajustó el saco para cubrirlo y comenzó a correr entre las rocas y las dunas cristalinas. Cada paso era un desafío. La arena se movía bajo sus botas, haciendo que perdiera el equilibrio más de una vez. El bebé, sin embargo, parecía sentir el peligro y apretó suavemente la mano de Martín, como si intentara guiarlo. Era imposible no sentir un vínculo que crecía a cada instante. Martín hablaba con él en voz baja, tratando de calmarlo mientras corrían. «Tranquilo, pequeño, no te pasará nada. Estoy aquí». En un momento, al borde de un acantilado iluminado por la luz de una luna doble, Martín se detuvo para recuperar el aliento. Miró al bebé y vio cómo sus ojos dorados brillaban con una mezcla de miedo y curiosidad. Un suave murmullo escapó de sus labios. «Papá». Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo un niño abandonado, era alguien que había llegado a su vida por una razón que todavía no comprendía, pero que estaba dispuesto a proteger a cualquier costo. El sonido de las naves acercándose se intensificó, y Martín supo que el tiempo para decidir había terminado. Debía encontrar refugio antes de que los cazadores alienígenas los alcanzaran. Tomó una profunda respiración, ajustó al bebé en su pecho y se internó en un cañón estrecho entre rocas afiladas. El eco de sus pasos se mezclaba con los llantos lejanos de criaturas nocturnas, mientras el viento arrastraba su promesa silenciosa. Nunca abandonaría a aquel pequeño ser que lo había llamado papá antes incluso de que él supiera que lo necesitaba. Martín avanzó con cuidado, consciente de que cada sombra podía esconder un peligro mortal. El bebé parecía más tranquilo ahora, como si entendiera que había encontrado a alguien en quien confiar. La noche de Trivian continuaba, fría y silenciosa, pero en aquel cañón estrecho, entre dunas y rocas brillantes, un vínculo imposible empezaba a formarse, un humano y un niño alienígena que, juntos, desafiarían a todo un universo para sobrevivir. Martín se internó más profundamente en el cañón, la respiración agitada, cada músculo de su cuerpo tenso mientras sostenía al bebé alienígena contra su pecho. La luz de las lunas se filtraba entre las rocas creando sombras que parecían moverse con vida propia. Cada sonido del viento le parecía un presagio, cada crujido de arena una señal de que los drones alienígenas se acercaban. Sin embargo, cada vez que el bebé murmuraba papá, Martín sentía una fuerza renovada, un propósito que superaba el miedo y la fatiga. El cañón se estrechaba a medida que avanzaban, y las paredes de cristal translúcido reflejaban las luces de las naves que sobrevolaban las dunas. Martín se agazapaba detrás de cada roca, escuchando el zumbido metálico de los drones acercándose. A lo lejos,
Pudo ver un destello, un haz de luz que barría el terreno, buscando cualquier señal de vida. Cada paso que daba era calculado, silencioso, como si la diferencia entre la vida y la muerte dependiera de un solo movimiento. El bebé, en brazos de Martín, parecía percibir la presencia de los drones antes de que estos aparecieran. Sus manitas se movían con suavidad, y aunque todavía era pequeño, emanaba una energía que Martín apenas comenzaba a comprender. Cada vez que el niño lloraba, un escalofrío recorría el aire a su alrededor, como si su miedo y su llanto provocaran pequeñas distorsiones en el espacio. Martín lo abrazaba más fuerte, murmurando, «No te pasará nada. Voy a protegerte, te lo prometo». De repente, un ruido metálico resonó detrás de ellos. Martín giró y vio como un dron descendía por el cañón, sus sensores iluminando las paredes de cristal mientras analizaba cada sombra. No había tiempo para pensar. Martín se agachó, arrastrando al bebé junto a él, mientras el dron lanzaba un haz de energía que golpeó la pared cercana y la hizo fragmentarse en 1000 cristales brillantes. El sonido de la explosión resonó como un trueno, y Martín sintió como el corazón del bebé latía con fuerza contra su pecho. Martín decidió cambiar de rumbo. Recordaba los mapas del terreno que había estudiado antes de la misión y sabía que, si lograba atravesar un estrecho pasaje entre las dunas, podrían perder a los drones de vista. Cada paso era un desafío, la arena se deslizaba bajo sus botas, y los fragmentos de cristal cortaban su piel. Sin embargo, el llanto del bebé lo motivaba a seguir. Era como si el niño lo guiara, señalando con su mirada hacia los pasajes ocultos y seguros. El viento comenzó a intensificarse, levantando nubes de arena que cegaban parcialmente a los perseguidores y al mismo tiempo dificultaban la visión de Martín. Aprovechando la tormenta, avanzó con rapidez, saltando sobre rocas y resbalando en la arena suelta, mientras el bebé se aferraba a él con fuerza. Cada vez que escuchaba el zumbido de los drones acercándose, Martín sentía un miedo profundo, pero también una determinación inquebrantable. No permitiría que aquel ser pequeño, abandonado y vulnerable, cayera en manos de quienes lo habían dejado a morir. Después de lo que parecieron horas, aunque solo habían sido minutos, Martín encontró un estrecho desfiladero que descendía hacia un valle oculto. La luz de las lunas iluminaba débilmente el terreno, y el cañón detrás de ellos estaba ahora envuelto en la tormenta de arena, dificultando la persecución de los drones. Martín bajó con cuidado, sintiendo como cada roca podía ser una trampa, y escuchó como el bebé suspiraba con alivio. Era un sonido tan pequeño, pero para él significaba que, por primera vez desde que lo encontró, el niño se sentía seguro, aunque fuera solo por un instante. Mientras avanzaban por el valle, Martín comenzó a notar que el bebé no solo reaccionaba al peligro, sino que parecía anticiparlo. Cada vez que un dron aparecía a distancia, el niño agitaba sus manitas, y pequeñas chispas de energía azul escapaban de sus dedos, lo suficiente para desorientar a los perseguidores. Martín comprendió que no estaba solo en esta lucha. El bebé, a pesar de su fragilidad, tenía un poder que debía aprender a controlar, y él sería quien lo guiara, protegiéndolo de un universo que no había mostrado piedad hacia su especie. Finalmente, Martín llegó a un lugar donde la arena daba paso a un terreno rocoso y cubierto de vegetación luminescente. Era un refugio temporal, escondido a simple vista, un santuario en medio de la desolación. Se agachó, apoyando al bebé sobre su pecho, y lo cubrió con su chaqueta mientras miraba las estrellas. La persecución aún no había terminado, lo sabía, pero por primera vez sintió que podían sobrevivir. El vínculo entre ellos se fortalecía con cada peligro enfrentado, y Martín estaba decidido a luchar, no solo por su propia vida, sino por aquel pequeño ser que lo había llamado papá y había transformado su existencia para siempre. El viento del desierto seguía azotando el valle, pero en aquel refugio improvisado, un humano y un niño alienígena comenzaban a forjar una alianza que ningún ejército, ninguna nave, podría romper. Martín respiró hondo, sintiendo la responsabilidad y el amor mezclarse en su pecho. El universo podía ser cruel, pero mientras él estuviera con el bebé, había una chispa de esperanza que ni siquiera las estrellas podrían apagar. El valle donde Martín había encontrado refugio era un lugar extraño, con rocas irregulares y vegetación luminiscente que crepitaba suavemente bajo la brisa del desierto. Parecía seguro a simple vista, pero Martín sabía que la seguridad en Trivian era solo una ilusión. Los drones alienígenas aún patrullaban la zona, y criaturas nativas, guardianes del planeta, acechaban en la oscuridad, atraídas por el llanto del bebé. Cada sombra era una amenaza, cada sonido, un posible ataque. Martín se sentó sobre una roca y sostuvo al bebé cerca de su pecho, escuchando cómo su respiración se mezclaba con el susurro del viento. «No te pasará nada», murmuró una vez más,
aunque sentía que esas palabras eran un intento de convencer también a sí mismo. El bebé lo miró con ojos dorados llenos de curiosidad y miedo, y estiró una pequeña manita hacia su rostro. En ese gesto, Martín vio algo inesperado, un destello de energía azul que recorrió los dedos del niño, tan sutil que casi podría pasarse por un reflejo de la luz de las lunas. De repente, un rugido resonó desde la entrada del valle. Martín se puso de pie de inmediato, el bebé aún en brazos, y observó cómo las sombras se movían rápidamente entre las rocas. No eran drones esta vez, sino criaturas del desierto, guardianes de las arenas, enormes insectoides de cuerpos blindados y mandíbulas afiladas, con ojos brillantes que reflejaban la luz de las lunas como si fueran lámparas vivientes. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquellos seres no eran solo depredadores, eran cazadores precisos, y él no tenía ninguna arma que pudiera detenerlos por completo. El primer insectoide se lanzó hacia él con una velocidad sorprendente. Martín reaccionó instintivamente, rodando a un lado para esquivar el ataque, mientras sostenía al bebé con firmeza contra su pecho. La criatura golpeó la roca donde se había apoyado, fragmentándola y enviando pequeñas piedras hacia ellos. El bebé gritó, y en ese momento, algo cambió. Sus pequeños dedos se alzaron hacia la criatura, y un haz de energía violeta surgió, golpeando al insectoide y haciéndolo retroceder con un chillido que retumbó en todo el valle. Martín abrió los ojos, incrédulo. El bebé, aunque frágil y pequeño, estaba defendiendo a ambos. La criatura intentó un segundo ataque, más rápida y agresiva, pero nuevamente, el niño extendió las manitas y generó una descarga de energía que atravesó las mandíbulas del monstruo. Martín lo abrazó más fuerte, sintiendo como la respiración del bebé se aceleraba por el esfuerzo, y al mismo tiempo comprendió algo que nunca habría imaginado. El niño no era solo vulnerable, era poderoso, y su poder estaba conectado a él de una manera que desafiaba cualquier lógica. El resto de los insectoides se acercaba, atraídos por la energía. Martín sabía que no podían quedarse allí por mucho tiempo. Sin embargo, no había salida inmediata. Las rocas bloqueaban los flancos, y el cañón por el que habían llegado estaba demasiado lejos. Con rapidez, Martín tomó una decisión. Colocó al bebé detrás de él y comenzó a usar las piedras y fragmentos de cristal como defensa improvisada, lanzando cada una hacia las criaturas mientras se movía entre las rocas, buscando un punto seguro. Cada vez que una de las criaturas se acercaba demasiado, el bebé extendía las manos y liberaba pequeñas ráfagas de energía que las hacían retroceder. En medio de la lucha, Martín sintió una conexión más profunda con el niño. No era solo protección, era cooperación. Cada vez que el bebé reaccionaba, Martín lo guiaba, enseñándole a apuntar con su energía, a calcular la fuerza suficiente para repeler sin dañarse a sí mismo. El bebé lo miraba con atención, absorbiendo cada gesto, y cada vez que lograba un pequeño éxito, sus ojos brillaban con orgullo y confianza. Después de varios minutos que parecieron eternos, los insectoides comenzaron a retroceder. No habían sido derrotados por completo, pero la combinación de la estrategia de Martín y el poder del niño los había obligado a dispersarse. Martín se dejó caer sobre la arena, agotado, mientras sostenía al bebé contra su pecho. El niño suspiraba, pequeño y tembloroso, pero seguro. Martín lo miró y murmuró, «¿Lo ves? Juntos podemos con cualquier cosa». El bebé, aún abrazado a él, emitió un pequeño murmullo, «Papá». Martín sabía que aquello era solo el comienzo. El bebé no solo necesitaba protección, necesitaba aprender a controlar sus habilidades para sobrevivir. Y él estaba decidido a enseñarle, a entrenarlo, a enfrentarse a cualquier amenaza que viniera del universo para asegurarse de que ese niño, que lo había llamado papá, tuviera un futuro. Mientras la noche avanzaba, el valle quedó en silencio, salvo por el viento y los leves latidos de ambos cuerpos unidos en un mismo propósito. Martín miró las estrellas y comprendió que, aunque Trivian era un planeta inhóspito y peligroso, había encontrado algo que valía más que cualquier tesoro, un ser que lo necesitaba y que él estaba dispuesto a proteger con su vida. La primera amenaza había pasado, pero él sabía que muchas más vendrían, y que el vínculo entre ellos sería la única fuerza capaz de enfrentarlas. Después de la intensa confrontación con los insectoides, Martín sabía que no podían permanecer mucho tiempo en el valle. El bebé, aunque agotado, parecía más consciente de su poder, y cada vez que extendía sus pequeñas manos, una luz violeta danzaba alrededor de él, como si su energía respondiera a su miedo y a su confianza al mismo tiempo. Martín lo sostuvo contra su pecho y comenzó a caminar, buscando un lugar seguro donde descansar y planear sus próximos pasos. Mientras avanzaban, la vegetación luminiscente se volvía más densa, y extraños sonidos del planeta llenaban el aire.
Martín mantuvo sus sentidos alerta. Trivian estaba lleno de criaturas que podían ser letales y de terrenos traicioneros que podían sepultarlos en un instante. Sin embargo, a medida que se internaban, la sensación de estar siendo observados comenzó a calmarlo. No era una amenaza, sino curiosidad. Y luego apareció la señal que no esperaba, luces suaves que parpadeaban entre la maleza, formando un patrón casi deliberado, un mensaje en el lenguaje que Martín había aprendido a reconocer en sus años de exploración. No estaban solos. Emergieron del follaje 3 figuras humanas, armadas y cautelosas, pero no hostiles. La primera en acercarse fue Lucía, una mujer de cabello oscuro y mirada intensa, cuya presencia irradiaba fuerza y determinación. A su lado estaba Joaquín, un hombre de complexión atlética, con un dispositivo que parecía un híbrido entre pistola y escáner, y detrás de ellos, un joven de cabello claro llamado Esteban, cuya postura delataba que cada músculo estaba entrenado para la acción. Martín bajó lentamente al bebé, mostrando sus manos vacías y hablando con calma. No buscamos problemas. Solo, protección. Lucía dio un paso adelante, estudiando al niño con atención. Sus ojos se abrieron al notar la energía que emanaba del bebé, y un susurro escapó de sus labios. Ese niño, es más poderoso de lo que parece. Martín asintió, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Lo encontré abandonado. No sé quién lo dejó ni por qué. Solo sé que necesita protección, y haré todo lo posible para cuidarlo. Joaquín ajustó su dispositivo y señaló hacia la lejanía. Las patrullas alienígenas han aumentado en esta zona. Si no nos movemos rápido, los encontrarán antes de que tengamos oportunidad de reagruparnos. Esteban intervino, podemos llevarlos a nuestro refugio. Es un lugar oculto, protegido por campos de camuflaje y trampas naturales. Allí podrán descansar y planear su próximo movimiento. Martín dudó un instante, pero el llanto suave del bebé lo convenció. Asintió y dijo, está bien. Pero necesitamos movernos ahora. El grupo avanzó en silencio, con Martín cargando al niño, mientras Lucía y Joaquín vigilaban los flancos y Esteban marcaba el camino entre las rocas y la vegetación. El viaje fue tenso, cada sombra parecía esconder un peligro, cada sonido un posible ataque. A pesar del miedo, Martín sentía una extraña seguridad al estar acompañado. Por primera vez, no era solo él y el bebé contra un universo hostil. Tenían aliados. Cuando finalmente llegaron al refugio, Martín quedó impresionado. La estructura estaba semioculta entre un bosque de cristales gigantes y vegetación bioluminiscente. Pequeños dispositivos brillaban en el exterior, activando campos de energía que confundían cualquier sensor externo. Lucía abrió una puerta camuflada en una roca, y el grupo entró en un espacio amplio, iluminado por luces cálidas que daban una sensación de hogar temporal. Allí, Martín dejó al bebé sobre un colchón improvisado. El niño lo miró con ojos brillantes y murmuró, «Papá». Martín se arrodilló junto a él, acariciándole la cabeza suavemente. «Estamos a salvo, por ahora», dijo, aunque sabía que la seguridad era solo temporal en Trivian. Lucía se acercó y dijo en voz baja, «No solo necesitamos proteger al niño. Su poder podría cambiar el curso de todo este planeta, y los alienígenas lo saben. No se trata solo de sobrevivir, se trata de preparar a este niño para lo que viene». Martín asintió. Por primera vez entendió la magnitud de la responsabilidad que había asumido. No solo estaba protegiendo a un ser indefenso, estaba cuidando a alguien que podía determinar el destino de muchos. Su vínculo con el niño se profundizó aún más. Cada murmullo de papá era un recordatorio de que no podía fallar. Esa noche, mientras el grupo vigilaba la entrada y los sistemas de defensa del refugio, Martín se sentó junto al bebé. Lo sostuvo en brazos, sintiendo su respiración tranquila, y murmuró, «No importa lo que venga, no permitiré que te lastimen. Vamos a enfrentar todo esto juntos». El bebé, acurrucado contra él, cerró los ojos y por primera vez parecía relajado. En el silencio del refugio, con el murmullo de la vegetación y las luces bioluminiscentes alrededor, Martín comprendió que los aliados inesperados no solo les brindarían protección, sino que también serían la clave para que él y el bebé aprendieran a sobrevivir en un mundo que parecía empeñado en destruirlos. La batalla apenas comenzaba, y cada paso, cada decisión, determinarían no solo su destino, sino el del niño que lo había llamado papá. La noche en el refugio había caído pesada y silenciosa. Martín estaba sentado junto al bebé, acurrucado contra su pecho mientras observaba las luces bioluminiscentes parpadear débilmente a través de las paredes de cristal. Por primera vez desde que lo había encontrado, el niño parecía completamente tranquilo, como si sintiera que estaba a salvo. Sin embargo,
Martín sabía que la calma en Trivian era efímera, y que cualquier momento de descuido podía significar el fin. Mientras tanto, en un rincón oscuro del refugio, uno de los aliados parecía moverse con demasiado cuidado, demasiado calculadamente. Esteban, el joven de cabello claro, observaba a Martín y al bebé con ojos que ocultaban más de lo que revelaban. Nadie notó de inmediato su desplazamiento, pues el refugio estaba lleno de sonidos suaves, el murmullo de la vegetación luminiscente, el zumbido de los sistemas de defensa, y la respiración tranquila del niño. Esteban llegó a la puerta trasera del refugio, que conducía al exterior, y activó un pequeño dispositivo. Un destello iluminó la cerradura, y él comenzó a manipularla con habilidad. Su intención era clara: entregar al bebé a cambio de la recompensa prometida por los alienígenas. Mientras lo hacía, pensaba en la riqueza, en el reconocimiento y en cómo su vida podría cambiar. No le importaba la amenaza que Martín pudiera representar, confiaba en su velocidad y sigilo. Martín, sin embargo, sintió un cambio en el aire. El bebé, aún dormido en sus brazos, se removió ligeramente y extendió una pequeña manita. Una chispa de energía violeta recorrió el brazo de Martín y una sensación de alarma lo atravesó. El humano comprendió instintivamente que algo estaba mal. Su mirada se dirigió hacia la sombra de Esteban, y en un instante, vio el reflejo del dispositivo. Con un rápido movimiento, Martín se levantó, protegiendo al bebé con su cuerpo y empujando a Esteban hacia atrás. «¡Aléjate de él!», gritó, la voz llena de autoridad y miedo mezclados. Esteban se sorprendió y retrocedió, pero intentó reaccionar con rapidez, lanzando un pequeño artefacto hacia el suelo. El bebé, aún en brazos de Martín, comenzó a llorar y murmuró: «¡Papá!». Fue suficiente para que un destello de energía violeta surgiera de sus manos, golpeando el artefacto y haciendo que explotara en una nube de chispas que iluminó el refugio por un instante. Esteban cayó al suelo, aturdido, mientras Martín lo inmovilizaba con fuerza, sintiendo la respiración agitada del niño contra su pecho. «Nunca lo tocarás», dijo Martín, sus ojos reflejando una determinación que ningún ser podía ignorar. El bebé, aún pequeño pero lleno de poder, parecía comprender que su padre estaba allí para protegerlo a cualquier costo. El vínculo entre ellos se fortaleció de manera irrompible, y Martín supo en ese momento que ninguna traición podría quebrarlo. Después de asegurarse de que Esteban no representaba un peligro inmediato, Martín se volvió hacia Lucía y Joaquín, quienes habían reaccionado a la explosión y se habían acercado corriendo. «No es seguro confiar en todos», dijo Martín, la voz tensa pero firme. «Hay quienes ven al niño solo como una mercancía. Debemos protegerlo, sin importar quién se interponga». Lucía asintió, colocando su mano sobre el hombro de Martín. «Lo sé. Hemos enfrentado muchas cosas en este planeta, pero lo importante es que sobrevivamos juntos y enseñemos al niño a controlar su poder. No podemos permitir que nadie lo lastime». El bebé, acurrucado en los brazos de Martín, parecía más consciente de lo que ocurría. Cada murmullo de papá era ahora un recordatorio de que no solo necesitaba protección, sino guía. Martín respiró hondo y comprendió que la traición había sido una advertencia: no todos eran confiables, y el mundo que los rodeaba era despiadado. Sin embargo, también sabía que mientras estuviera con el niño, podían enfrentar cualquier amenaza. Esa noche, Martín permaneció despierto junto al bebé, vigilando los sistemas de defensa y asegurándose de que ninguna sombra sospechosa se acercara. La traición de Esteban había sido un recordatorio doloroso, pero también había fortalecido su resolución. Cada respiración del niño, cada murmullo de papá, le recordaba que no había vuelta atrás. Su vínculo era más fuerte que cualquier amenaza, más poderoso que cualquier traición, y juntos estaban destinados a enfrentar un universo que no los perdonaría fácilmente. Cuando el primer rayo de luz de las lunas atravesó el refugio al amanecer, Martín sostuvo al bebé en brazos y susurró: «Lo prometo, nada ni nadie nos separará. Estaremos siempre juntos». El niño respondió con un suave murmullo, y por primera vez desde que lo había encontrado, Martín sintió que no solo protegía a un ser indefenso, sino que estaba formando una familia, un lazo inquebrantable que desafiaría cualquier oscuridad. El refugio oculto, que durante días había sido un santuario, se vio de repente amenazado por un rugido ensordecedor que provenía del cielo. Martín, aún sosteniendo a bebé, alzó la vista y vio la silueta de la flota alienígena acercándose rápidamente, iluminando el valle con luces rojas y verdes que reflejaban su poderío. Cada nave estaba equipada con armas devastadoras, y el corazón de Martín se aceleró ante la magnitud del peligro. El bebé, acurrucado contra su pecho, pareció percibir la amenaza antes que él. Sus manitas se agitaron y un brillo violeta comenzó a emanar de sus dedos,
iluminando el rostro de Martín con destellos de energía pura. Era como si el niño estuviera diciendo, «Papá, estoy listo para luchar contigo». Martín apretó los dientes, respiró hondo y comprendió que el momento de la verdad había llegado. No podían huir, debían enfrentar lo que venía, y juntos. Lucía y Joaquín llegaron a su lado, armas listas, mientras el resto del grupo activaba los sistemas de defensa del refugio. Cada roca y cada pared del lugar se convirtieron en posiciones estratégicas. Martín colocó al bebé en un soporte improvisado que lo protegía, asegurándose de que tuviera espacio para usar su energía sin peligro, pero cerca suficiente para poder tomarlo si fuera necesario. El vínculo entre ellos se volvía más fuerte en cada segundo, y Martín podía sentir cómo el niño respondía a su concentración, a su voluntad de protegerlo. La primera nave descendió veloz, lanzando un rayo de energía que golpeó el suelo del refugio. El impacto levantó polvo y fragmentos de cristal, y Martín reaccionó instintivamente, cubriendo al bebé con su cuerpo. El niño, sin miedo, levantó las manitas y liberó un estallido de energía violeta que chocó contra el rayo alienígena, desviándolo y generando una onda que hizo retroceder a la nave unos metros. Martín lo sostuvo firme, sorprendido por la precisión del ataque. Los ataques se sucedieron uno tras otro. La flota alienígena lanzó una lluvia de proyectiles que iluminaban el cielo y el valle con destellos violentos. Martín y los demás defensores del refugio se movían entre las rocas, esquivando y contraatacando con armas improvisadas y estrategias rápidas. Pero el bebé no solo observaba, participaba. Cada chispa de energía que surgía de sus manos detenía a los proyectiles, desviaba ataques y creaba pequeñas explosiones que desorientaban a los alienígenas. Su poder era extraordinario, y Martín comprendió que sin él no podrían sobrevivir. En medio del caos, Martín vio como una de las naves se aproximaba peligrosamente por el flanco derecho del refugio. Sin pensarlo, corrió con el niño en brazos, buscando un ángulo donde pudiera protegerlo y al mismo tiempo lanzar un contraataque. El bebé, sintiendo la tensión, extendió las manitas y disparó una ráfaga concentrada de energía que destruyó la nave antes de que pudiera disparar de nuevo. Martín lo abrazó con fuerza, murmurando, «Lo estás haciendo increíble, juntos podemos con esto». Lucía y Joaquín luchaban a su lado, cubriendo los flancos y guiando a los demás. La coordinación entre ellos era perfecta, pero la verdadera diferencia la hacía el bebé. Su energía no solo era defensiva, sino también ofensiva, y Martín comenzó a ver patrones en sus ataques, como si el niño pudiera anticipar los movimientos enemigos. Era más que un vínculo emocional, era una conexión estratégica que estaba salvando vidas. La batalla continuó durante horas, o al menos eso parecía. La flota alienígena, aunque poderosa, no estaba preparada para enfrentarse a un humano que protegía a un ser tan extraordinario y a la vez tan pequeño. Cada vez que una nave era destruida, Martín sentía un aliento de esperanza, mientras el bebé murmuraba su nombre con un murmullo que lo llenaba de fuerza. Finalmente, cuando la última nave comenzó a retirarse, Martín se arrodilló junto al niño, agotado pero victorioso. Lo sostuvo contra su pecho y le susurró, «Lo logramos, juntos». El bebé, fatigado pero feliz, emitió un suave murmullo de papá. Martín comprendió entonces que no solo había sobrevivido a una batalla imposible, había reforzado el vínculo que los unía. El niño no era solo alguien a quien proteger, sino un compañero en la lucha, un ser que, aunque joven e indefenso en apariencia, tenía el poder y la confianza para cambiar su destino y el del universo. Mientras las estrellas comenzaban a brillar de nuevo en el cielo de Trivian, Martín miró al bebé y supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Pero juntos, nada podría detenerlos. Cada murmullo de papá era un recordatorio de su propósito y de la fuerza que surgía del amor y la confianza mutua. El refugio, aunque dañado y marcado por la guerra, se convirtió en un símbolo de resistencia, un lugar donde un humano y un niño alienígena habían demostrado que podían enfrentarse incluso a las fuerzas más implacables del universo. El refugio, a pesar de haber resistido la reciente ofensiva alienígena, estaba marcado por los restos de la batalla. Fragmentos de cristal y arena quemada cubrían el suelo, y el aire olía a ozono y metal fundido. Martín sostuvo al bebé con fuerza, sintiendo que cada respiración del niño le recordaba la responsabilidad que había asumido. Sabía que protegerlo no era suficiente, debía comprender quién era realmente ese ser tan extraordinario. El pequeño comenzó a llorar suavemente, y Martín, intentando calmarlo, apoyó su frente contra la del niño. «Tranquilo, estoy aquí, nada va a pasarte», murmuró. El llanto del bebé se convirtió en un susurro, y entonces sucedió algo inesperado. El niño extendió las manos hacia Martín y una corriente de energía fluyó entre ellos,
cálida y pulsante, como si intentara transmitir algo más que palabras. Martín sintió un cosquilleo que recorrió todo su cuerpo, y una voz suave, apenas audible, surgió de los labios del bebé. Papá, soy hijo de un linaje que puede cambiar la galaxia. Martín se quedó sin aliento. Cada palabra del niño era un enigma, una promesa de poder y de peligro al mismo tiempo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, sin dejar de sostenerlo. El bebé lo miró con sus ojos dorados, llenos de sabiduría y miedo mezclados, y continuó murmurando, con una voz que, aunque pequeña, sonaba como un eco profundo en el corazón de Martín. Nuestros antepasados gobernaron planetas, protegieron mundos. Yo debo aprender a hacerlo también. Papá, necesito tu ayuda. Martín lo abrazó con más fuerza, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. La magnitud de lo que el niño le estaba revelando era abrumadora. No era solo un ser vulnerable que necesitaba protección, era alguien destinado a un poder inimaginable, capaz de cambiar el equilibrio de la galaxia. Y él, un simple explorador humano, era la figura central en su vida, la única que podía guiarlo y mantenerlo seguro mientras aprendía a controlar su fuerza. Lucía y Joaquín se acercaron, observando la interacción. Lucía susurró, con reverencia y sorpresa, si lo que dice es cierto, su poder no es solo físico, es ancestral, ligado a un linaje que los alienígenas han temido durante siglos. Joaquín asintió, mientras estudiaba al bebé con una mezcla de respeto y cautela. Esto explica por qué nos atacaron con tanta fuerza. No buscaban solo capturarlo, buscaban eliminar a alguien que podría desafiar su control sobre Trivian y más allá. Martín sintió una oleada de responsabilidad recorrerle el cuerpo. Entonces todo esto, no es solo sobrevivir. Es enseñarte a ser lo que estás destinado a ser, protegerte de quienes quieren aprovecharse de tu poder y prepararte para enfrentar un futuro que ni siquiera podemos imaginar, dijo mientras acariciaba la cabeza del bebé. El niño se acomodó contra su pecho, cerrando los ojos, como si comprendiera que la fuerza de Martín era ahora parte de la suya. Durante los días siguientes, Martín comenzó a enseñarle al bebé cómo concentrar y controlar su energía. Cada murmullo de papá servía como guía, como recordatorio de que no estaba solo. Las pequeñas explosiones de energía que antes surgían de manera instintiva ahora se canalizaban bajo la dirección de Martín. Juntos desarrollaban un lenguaje silencioso, una coordinación que les permitía anticipar los movimientos del otro, como si sus almas estuvieran conectadas. Una tarde, mientras entrenaban en el exterior del refugio, el bebé generó una esfera de energía que flotó sobre sus manos y luego la lanzó hacia una roca, destruyéndola sin esfuerzo. Martín lo observó con asombro y orgullo. Papá, murmuró el niño, y Martín respondió, sí, estoy contigo, siempre contigo. Aprenderás a usar tu poder, y nadie podrá detenernos. La revelación del linaje del bebé transformó la manera en que Martín veía su misión. Ya no era solo protección, era preparación para algo mucho mayor. Cada día que pasaba, cada lección y cada prueba fortalecían no solo al niño, sino también el vínculo inquebrantable entre ellos. Martín entendió que juntos podrían enfrentar cualquier enemigo, desafiar cualquier peligro, y, sobre todo, que el amor que los unía era la fuerza más poderosa que existía en la galaxia. Al caer la noche, mientras las luces bioluminiscentes del valle iluminaban suavemente el refugio, Martín sostuvo al bebé en brazos y susurró, vamos a estar bien, y cuando llegue el momento, estarás listo para enfrentar todo lo que este universo te depare. El niño murmuró su nombre con un eco lleno de confianza y ternura, papá. En ese instante, Martín supo que nada podría separarlos y que, juntos, podían desafiar cualquier destino. El cielo sobre Trivian estaba teñido de rojo y violeta, iluminado por los últimos destellos de la flota alienígena que se aproximaba. Martín se encontraba firme, sosteniendo al bebé contra su pecho mientras evaluaba la situación. Había entrenado al niño durante días, enseñándole a controlar su energía, a anticipar peligros y a confiar en su vínculo. Ahora no había margen de error. La supervivencia dependía de su coordinación, de su fuerza y de su coraje. Las naves descendieron con velocidad, lanzando rayos de energía que levantaban columnas de arena y fragmentos de cristal en todas direcciones. Martín se agazapó detrás de una roca junto al bebé, sintiendo la vibración de cada disparo y escuchando el llanto suave del niño. Papá, murmuró el bebé. Martín respiró hondo y le respondió, sí, estoy aquí. Juntos podemos con esto. El bebé extendió las manos, y un resplandor violeta surgió de sus dedos, expandiéndose en un escudo que bloqueaba los rayos de energía de las naves. Martín aprovechó el momento, corriendo entre las rocas para encontrar una posición más segura desde la cual contraatacar. Su corazón latía con fuerza,
pero había algo más, una certeza de que juntos podían superar cualquier peligro. Lucía y Joaquín se posicionaron a su lado, cubriendo los flancos, mientras las otras figuras del refugio activaban sistemas de defensa improvisados. La primera nave enemiga lanzó un ataque concentrado, pero el bebé, concentrado y confiado, generó un haz de energía que no solo desvió el rayo, sino que lo reflejó hacia la nave, desintegrándola en una explosión de luz que iluminó todo el valle. Martín lo sostuvo con firmeza, admirando la precisión de sus movimientos y la fuerza que emanaba de un ser tan pequeño. La batalla se intensificó. Cada nave que caía era reemplazada por otra, pero el vínculo entre Martín y el bebé se fortalecía con cada enfrentamiento. Martín comenzó a notar patrones en los ataques de la flota alienígena y los compartía en silencio con el niño, guiando sus manos, ajustando la fuerza y la dirección de cada estallido de energía. Era como una danza perfecta, un humano y un niño alienígena, moviéndose al unísono, desafiando un ejército que parecía invencible. En medio de la lucha, una nave más grande descendió desde lo alto, proyectando un rayo capaz de atravesar la roca más gruesa. Martín entendió que era el líder de la flota, y que esta batalla determinaría el futuro del niño y de todos aquellos que los protegían. Corrió con el bebé en brazos, buscando un lugar seguro para concentrar su fuerza, mientras Lucía y Joaquín mantenían a raya a los soldados más cercanos. El bebé levantó las manos con decisión, liberando un haz de energía concentrada que se expandió como un pulso luminoso, golpeando la nave enemiga y obligándola a retroceder. Martín lo abrazó más fuerte, murmurando, «Lo estás haciendo increíble, confía en mí, confía en ti». El niño gritó, uniendo su poder con la voluntad de Martín, y juntos lanzaron una descarga que atravesó la nave de punta a punta, destruyéndola con un estallido que iluminó el cielo de Trivian. Una vez que la flota fue derrotada y las naves restantes huyeron hacia el espacio profundo, Martín se dejó caer sobre la arena, agotado pero victorioso. El bebé se acomodó en sus brazos, respirando con dificultad pero seguro, y murmuró suavemente, «Papá». Martín lo sostuvo cerca, sintiendo que ese momento representaba algo más que una victoria. Era la confirmación de que su vínculo podía superar cualquier peligro. Lucía, Joaquín y los demás se acercaron, observando la escena con respeto y admiración. La calma regresó lentamente al valle, iluminada por la luz de las lunas y el brillo de la vegetación bioluminiscente. Martín miró al bebé y sonrió, con lágrimas de alivio recorriendo su rostro. «Lo logramos, estamos a salvo», dijo, y el niño respondió con un murmullo lleno de ternura, «Papá, siempre juntos». Días después, el refugio volvió a la tranquilidad. Martín enseñaba al bebé con paciencia, combinando juego y entrenamiento, fortaleciendo sus habilidades y su confianza. Cada murmullo de «papá» era una reafirmación de su vínculo, y cada risa del niño llenaba el valle de esperanza. Trivian, que antes era un mundo hostil y peligroso, comenzó a sentirse como un hogar. Finalmente, Martín se recostó en la arena, con el bebé acurrucado en su pecho, mirando las estrellas que brillaban sobre ellos. Habían enfrentado enemigos poderosos, traiciones y la crueldad del universo, pero lo más importante era que estaban juntos, protegidos y en paz. El niño lo miró y murmuró, «Papá, feliz». Martín sonrió, acariciándole la cabeza, y respondió, «Sí, feliz. Siempre juntos, siempre». En ese instante, entre la luz de las lunas y la vegetación luminosa, la noche de Trivian se transformó en un amanecer de esperanza. Un humano y un niño alienígena habían sobrevivido, habían vencido al miedo y a la oscuridad, y habían encontrado en su vínculo una fuerza capaz de iluminar incluso los rincones más peligrosos del universo. Su historia no solo era de lucha y supervivencia, sino de amor, confianza y la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier desafío. El futuro era incierto, pero mientras se tuvieran el uno al otro, Martín y el bebé sabían que todo estaba bien. La galaxia podía ser vasta y peligrosa, pero su vínculo era más fuerte que cualquier amenaza. Y así, bajo el cielo estrellado de Trivian, el padre y su hijo encontraron finalmente la paz y la felicidad que tanto habían buscado.